Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a estar respondiendo esta semana es: ¿la fe cristiana es una fe ciega? Y la respuesta es no. Si una fe ciega describe el cristianismo, yo me salgo. La imagen de una fe ciega es como de un hombre ciego que camina cruzando una calle sin su bastón. Jesús explicó lo que le sucede al ciego cuando dijo que el ciego caería a un hoyo. Lucas 6:39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Yo quiero avanzar en mi entendimiento de Dios, no andar cayendo en hoyos. Mi fe necesita ser iluminada, no enceguecida. Fe solo puede venir habiendo oído algo de información y tener algo de entendimiento. La fe requiere conocimiento. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe en Dios viene por oír su palabra, entenderla y creer que es verdad. Si no sé qué creer, entonces mi fe es ciega e inútil ante Dios. Se dice que la ciencia incrementa el conocimiento de hechos, y que en lo que carecemos de evidencia aceptamos por fe. Esto es simplemente falso. La fe no es algo invisible, la fe es la evidencia de lo que no se ve, es la sustancia de las cosas que se esperan. Alguien que espera que haya un Dios porque no puede verlo, no tiene fe. La fe en Dios exhibe prueba y evidencia de lo que no puedes ver. Hebreos 11:1 en la Reina Valera Antigua: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, la evidencia. Esperamos por cosas invisibles porque nuestra fe está en la evidencia de que sucederá. La salvación, la resurrección, el perdón, la justificación y vida eterna están basados en la evidencia explicada en la Escritura dividida correctamente, de qué sucederá. La fe debería ser puesta en algo confiable. Si la evidencia no es confiable, entonces nuestra fe es débil. La fe es fuerte cuando la evidencia es clara. ¿Cómo puedo crecer en fe? Esto es algo que los discípulos se preguntaron en Lucas 17:5, y ellos le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Muchas personas podrían simpatizar con la petición de los discípulos. Desean tener una fe más grande, una mejor fe, una fe más fuerte, pero no saben de dónde viene o cómo incrementarla. Si la fe es lo que le agrada a Dios, quieren más. Hebreos 11:6. Tratan de ejercitar su fe para hacerla más fuerte, pero ¿cómo puedes ejercitar algo que no es una obra? Romanos 4:5. Sin importar lo mucho que la quieran, no tienen forma de saber o medir exactamente cuánta fe tienen. Ya que andamos por fe y no por vista, algunos cierran sus ojos y andan por la vida como ciegos, confiando en Dios, esperando que la fe les caiga como lluvia. Esa no es la fe bíblica, como ya lo mencionamos brevemente hace un momento. Entonces, ¿cómo es que la fe crece fuerte? ¿Cómo viene la fe? Ya lo vimos, Romanos 10:17. Jesús les dijo a sus discípulos que solo necesitaban fe como grano de mostaza, Lucas 17:6. Eso no suena como mucha fe. La verdad es que la fe bíblica viene solo de un lugar: oír la palabra de Dios. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios, entenderla y creerla. La gente en la Biblia que tuvo poca fe no conocía o creía en las palabras de Dios. Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, pero Pedro dudó y cayó. Mateo 14:31. Ahora, la palabra de Dios contiene muchas diferentes instrucciones y para muchas personas es algo difícil de entender. Como resultado, su fe permanece débil y estancada. Para que la fe crezca fuerte, debemos conocer qué palabras de Dios aplican a nosotros, están dirigidas a nosotros. En la Biblia puedes encontrar lugares en los que se les dice a las personas que están bajo la ley mosaica y que tienen que cumplir los 10 mandamientos para ser justificados. La verdad es que si procuramos seguir la ley hoy para nuestra justificación, jamás lo vamos a lograr. Hoy somos justificados aparte de la ley, Romanos 3:21. Esto es porque Dios ha cambiado su operación. Él ha dispensado nuevas instrucciones, comenzando con el apóstol Pablo. Cuando somos capaces de dividir correctamente la Biblia, podemos discernir qué palabras de Dios son para nuestra participación. En ese punto, nuestro entendimiento de las palabras de Dios cambia de un general "lo que sea que tú digas, Señor", a un "esto es lo que tú dijiste". Nuestra fe crece y se fortalece cuando dividimos correctamente la palabra de Dios. La fe es un producto de oír y entender la palabra de Dios.
La fe debería ser puesta en algo confiable. Si la evidencia no es confiable, entonces nuestra fe es débil. La fe es fuerte cuando la evidencia es clara. Una fe fuerte es el resultado de oír o leer las palabras de Dios divididas correctamente. La razón por la que la fe es fuerte no es por nosotros, sino por nuestro mayor entendimiento del poder de Dios y lo que Él está haciendo. No hay un músculo de fe que puedas ejercitar excepto aquel que le da la vuelta a las páginas de la palabra de Dios comparando escritura con escritura. La verdad de Dios ha sido atestiguada por docenas de profetas a lo largo de 1500 años con descripciones detalladas, milagros atestiguados por miles y la resurrección de Cristo vista por cientos. La explicación de Dios del bien y del mal, el pecado y la justicia y el amor mediante la muerte de Jesucristo demanda que los oyentes reciban la información por fe como verdad o negar su validez en su falta de fe. No hay espacio para una fe ciega. Mientras estudias para presentarte como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios, tu fe en las palabras de Dios crecerá y se fortalecerá. La fe requiere evidencia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Solo cuando tu fe ciega es reemplazada por una fe con sustancia, obrará eficazmente en ti. Comienza a aprender lo que crees y ten fe en Jesucristo según la revelación del misterio. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes.